usted nunca le ha faltado el respeto. Y nunca le he jugado chueco. Usted me entrenó, usted me formó y eso se lo debo. Y por eso somos lo que somos. Y ahora estoy aquí, haciendo lo que corresponde, con respeto, con honor. Mire, aquí, en este papelito, está clarito cómo vamos a manejar el changarro de hoy en adelante. Cómo vamos a seguir operando los dos. Pues venga, hablando de negocios, patrón. Yo a usted lo veo muy confiado con el Chema Venegas. ¿Usted no le da culo que de pronto de manos va a salir con un paro raro, con un cuento extraño por ahí? Amigo, yo desconfío de mí mismo cuando me tomo el primer aguardiente. Así es este negocio. Pero cuando la doña le puso el ojo a Chema, yo quedé tranquilo, ahí sí me convencí. Pero por el momento, papito, apostémosle al Chema Venegas. Va. Sé lo que me va a decir, Andrews. Que alguien que agarramos apoyando a los traficantes no puede ser agente nuestro. Eso lo sabe usted, lo sé yo, y lo saben los superiores que nunca van a recibir esto. Ya en su debido momento le diremos que fue negado. Mientras tanto, conviene que esté de nuestro lado y nos ayude a capturar al Chema Venegas y Ricardo Almenar. Entonces estás inapetente para todo. Ay, tú ves, deja de decir tonterías. Aparte, no me veas así que me pones nerviosa. Solo quiero saber qué te pasa. Anoche me dejaste con las ganas. Y hoy estás como si estuvieras en otro planeta. Espero que cuando regrese no me trates como anoche. Por favor, Ricardo. ¿Qué? Si tú también quieres esto. Esto es poesía, morra pura. El Chema tiene que salir de circulación. Y eso lo acabamos de hablar con Ricardo. Y por eso, amigo gringo, queremos saber si estás con nosotros. I didn't know. Yo sabía que este maldito del Chema iba a poner en alerta a todo el mundo. Por supuesto, por nosotros no hay ningún problema, go ahead. Cuanto antes, mejor. ¿Y no será que por eso tronaste con tu vieja, gringo? Cuando fue la boda de nuestra pariente, yo recuerdo que se veían con mucho interés los dos. You man. Que estamos hablando de negocios. ¿Está claro? A ver. Ustedes me garantizan el trasiego de la merca de los colombianos hasta aquí. A ver, amigo Gary, ¿y de quién crees que son todos estos túneles donde pasamos esa madre, eh? Pues de Ricardo, nuestro primo. Él está con nosotros. Por eso aquí mi carnal y yo podemos hablar en su nombre. Muy bien. Y los otros personajes involucrados, esas personitas como los Robles, los Letrán, los Aguilera. ¿Y desde cuándo los problemas en México son broncas tuyas, gringo? Tú encárgate de vendernos la merca con el atascado de tu socio. Y nosotros nos encargamos de los problemas en México y todos felices.
pues la verdad decidí venirme para acá para que hablemos de lo que está pasando en Nogales. Mira, Fello, a mí el asunto de la frontera no me huele nada bien. No, ni a mí. No, tenemos muchas autoridades que nos están molestando. Y a nosotros lo que nos preocupa mucho es que Ricardo Almenar no pueda controlar esa situación. He estado hablando con Guadalupe y si Ricardo no puede con ese paquete, pues será mejor que el Chema se encargue de todo. ¿Cómo la Es ves? hora de que tomemos cartas en el asunto. Para mí el más confiable es Chema. Ahora, la verdad, Ricardo como que ya no me da buena espina, pues yo ya no me siento más a gusto. A ver, pásamelo. Bueno, no, pues ni que lo hubiéramos planeado. Justamente estamos aquí hablando de un tema que queremos platicar contigo. Entonces, ¿qué, Guadalupe? ¿Con quién anda? Aquí con mi carnal y con Don Fello. Estamos un poco preocupados por lo que está pasando en la frontera. Espérame, mira, te paso el altavoz. Arre, cadena, échale, ahí lo escuchan. Señores, me place saludarlos. ¿Cómo está todo? Bueno, les tengo noticia aquí detrás de la frontera. El Chema acaba de arrancar para Nogales. Se va a entrevistar con don Ricardo. ¿Y qué pasa con eso, Cadena? No me digas que el Chema ya se independizó de Almenar. ¿Qué? ¿A ese hay que ponerle una cruz? Pues la verdad, eso sí no me dijo cómo iba a hacer la vuelta. Él quiere mantenerlo de nuestro lado por el momento. Pues para mí que tú ya tomaste partido por el Chema. ¿O qué no, Cadena? Yo siempre he dicho que a mí me gustan las cosas claras. Yo soy un man leal. Y también le he repetido que con el Chema me voy para las que sea, donde sea, ¿sí? Está bueno, Cadena. Pues entonces estate pendiente por si las cosas se ponen feas por allá, ¿eh? Nosotros no sabemos cómo vaya a reaccionar Ricardo Almenar y tenemos que seguir ganándonos la vida, ¿o no? Tranquilo, hombre, no se preocupen. Este negocio se hace porque se hace. Póngale la firma. Señores, me despido de ustedes. Voy a tener al tanto. O sea, estos viejitos son unas locas. Todas arados por todo, pues. Oiga, don Oscar. Yo espero pues que al Chema no le vayan las luces con ese tema en Nogales, ¿o yo? Acabo de negociar toda la producción de coca del Putumayo y sus alrededores. Nosotros tenemos que cumplir con eso como sea. ¿Otro? No, pues, la habla de las locas. No se azare, hombre, tranquilo. Ese negocio lo vamos a hacer como sea. Asco. Bueno, y a ver acá. ¿De dónde están trayendo la merca? Llega por tierra, por mar, obviamente desde Colombia. Nada más. Pues por avión la está metiendo otra gente. Otro grupo que no opera acá en Sonora, como los Casillas. Sí, pero no, me quiero concentrar de este lado, nada más. ¿Ya ve cómo sí podemos trabajar juntos? Nomás basta que abra tantito la boca. Oiga, por cierto, ¿qué tantos túneles hay por acá en Nogales? Tenemos conocimiento de eso. Y del tal Chema Venegas, que es el que le ha estado ayudando a Almenar a la construcción de estos túneles. A ver, a la gente le encanta hacer leyendas, Ponce. Les gusta hablar de otras personas para no hablar de ellos mismos. Ah, muy bien, pues entonces vamos a ver qué tanta leyenda es este cabrón del Chema. Porque me queda claro que Almenar tiene su fachada bien puesta aquí con sus negocios legales. Pero el Chema Venegas, vamos a ver qué tanto es leyenda y qué tanto es real. Usted bien sabe que a mí no se me arrugan los aquellos por ganarme una feria. Es más, ahorita que estuve en el Gabacho, me fui a Miami y empecé a hacer negocios con Imelda Rosado. O sea que te estás saliendo directamente con los colombianos. ¿Y nosotros qué? Don Ricardo, ustedes van a seguir recibiendo su feria, tal cual. Más vine a que lo supiera de mi boca. Aquí está clarito. Así que no quiero que después vengan sus parientes a decirle que yo le ando jugando chueco, que lo vengan a envenenar. Porque no es así. A nosotros nos conviene tener de aliados a los colombianos. Nos favorece a todos. ¿Es eso o le pone un pero? No sé.
Dime tú. Don Ricardo, no le conviene sacarme el business. Usted tiene familia a la que yo quiero mucho. Y yo sé que usted quiere y respeta a mi jefa. ¿Para qué nos metemos en ese ¿Es conmigo o contra mí? Esto ya se veía venir, mi niña. Tú misma lo oíste de boca del Chema cuando se lo dijo a don Ricardo. Y no habrá manera en la que sigas aquí. Esta siempre ha sido tu casa, nana, la del Chema. Todo ha cambiado, hija. Y va a seguir cambiando. Tú misma ya te vas a ir a tener tu casa. Ya el Chema anda en lo que anda y es lo que es. Y por eso te vas. A disfrutar de todo el dinero que ya ganó el Chema. No, Amanda. No. Aunque nos hagamos bien todos sabemos que ese dinero se ha llevado ya a mucha gente por delante y yo no lo quiero. No quiero cargar sobre mis espaldas la cruz de todas esas vidas. Ya bastante me duele ver a quien amamanté. A ese hijo que tanto quiero como un asesino. No, no, hija. Si me voy es para vivir en una casita que pueda pagar yo misma con lo que he ahorrado. Y nada más porque sé que sobre nosotros se está viniendo una guerra, hija. Tu padre y mi hijo van a chocar como dos trenes. Agarra a tu esposo y váyanse los dos lejos, hija. Tú también te tienes que apartar, hija. Tienes que cuidarte, mi niña. Ándale. Ahí te veo, pues. Ey. ¿Con quién habla, Rojo? ¿Con la Regina? ¿Y eso desde cuándo es tu peca? ¿Tú crees que el patrón te va a perdonar haberle bajado la vieja? Me va a dar un chico de gusto partirte tu madre, nomás que me lo ordenen. ¿Y sabes por qué te vas a esperar hasta que te lo ordenen? Porque eres un pinche arrodillado. Te encanta andar detrás de las nalgas de don Ricardo. Ah, Rojito, ya. ¿Y tú? Dame un más morillo y lárgate pa' tu chamba. Que ya pronto no nos vuelves a ver las caras. No creo, Torito. A lo mejor mi cara es lo último que ven en sus pinches vidas. Unos huevos. La diferencia es que en vez de estar chambeando juntos, cada quien va a ir en su canoa. Usted toma sus decisiones, yo tomo las mías. O sea que ya lo tienes todo calculado. Armaste todo el tinglado y no me dejas otra opción. Solo te tengo una pregunta. ¿Y el del Rojo qué? ¿Qué? ¿Y es tu socio o qué? Mira, ya para acabar esta conversación que me está acatarrando los tontos. ¿El Rojo se llevó a la Regina, sí o no?